las grandes petroleras de Estados Unidos, detrás de la lucha contra la corrupción en Brasil. La llamada lucha contra la corrupción fue desde siempre una práctica normal de la competencia por nuevos recursos y mercados. En el caso de Brasil, la sombra de las grandes petroleras estadounidenses está detrás de las denuncias contra Petrobras, contra el Partido de los Trabajadores y contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estas grandes empresas, decanas en la práctica de sobornar funcionarios y políticos en todo el mundo, acostumbran a utilizar la sorprendente acusación de corrupción contra todo tipo de competidores y adversarios que se interpongan en su camino, escriben los analistas geopolíticos José Luis Fiori y William Nosaki, en una pieza titulada Petróleo, Guerra y Corrupción. Entender Curitiba. Nosaki es profesor de Sociología en Sao Paulo y director técnico del Instituto de Estudios Estratégicos del Petróleo, Gas y Biocombustibles, INEP, creado en 2018 por la Federación de Trabajadores Petroleros, para promover la investigación académica sobre asuntos relacionados con la agenda del sector del petróleo en Brasil y el mundo. Fiori es economista y coordinador del programa Poder Global y Geopolítica del Capitalismo en la Universidad Federal de Río de Janeiro y también pertenece al Instituto de Estudios Estratégicos del Petróleo, Gas y Biocombustibles. Publicó varios libros sobre geopolítica y es una de las voces más autorizadas sobre el tema en Brasil y en América Latina. Curitiba es la ciudad del sur de Brasil, donde residen los jueces y juzgados, que promovieron la investigación conocida como Lava Jato, lavado rápido, que procesó y encarceló un centenar largo de políticos y empresarios, entre ellos al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. En el trabajo mencionado comienzan a desvelar, con datos históricos y algunas proyecciones, las razones por las cuales fue posible descabalgar al Partido de los Trabajadores, PT, del gobierno, en base a acusaciones de corrupción que, más allá de algunos desvaríos, tienen visos de ser reales. Aunque realizan algunas conjeturas siempre discutibles, no caen en teorías conspirativas sino que se atienen a los hechos. Su trabajo arranca con la formación de las Siete Hermanas, como se conoció a las grandes petroleras lideradas por Standard Oil, de John Rockefeller, que controlaban el mercado global de petróleo hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Recuerdan que el petróleo jugó un papel muy destacado en las guerras del siglo XX, lo que les permite asegurar la estrecha asociación entre la industria del petróleo y la industria de la guerra. En efecto, el petróleo tuvo un papel decisivo en la Guerra del Pacífico desencadenada con el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941 y en el ataque alemán a la Unión Soviética el mismo año, hasta la Guerra del Golfo, 1991, la Guerra de Irak, 2003, la invasión a Libia, 2011, y la actual guerra en Siria. El petróleo puede ser considerado una commodity geopolítica. Luego detallan 15 casos en los cuales las grandes petroleras estuvieron involucradas en corrupción comprobada, ya sean empresas privadas o estatales. Citan la investigación del cientista político Paasa Madavi, quien constató en base a datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que un tercio de los 141 procesos de corrupción investigados entre 1977 y 2013 estaban relacionados con el sector petróleo y gas. Luego se focalizan en Brasil. El caso del ingeniero Pedro Barusco, gerente de servicios de Petrobras entre 1995 y 2010, es elocuente. En sus declaraciones ante la justicia, asegura que comenzó a recibir sobornos en 1997, como otros altos cargos de la petrolera, cuando gobernaba Fernando Henrique Cardoso, y estima que el Partido de los Trabajadores recibió entre 150 y 200 millones de dólares entre 2003 y 2013. Durante el gobierno del Partido de los Trabajadores, las propinas pasaron a ser pagadas por empresas nacionales como Odebrecht y OAS, dos de las mayores constructoras que se beneficiaron con licitaciones para obras de infraestructura. En ese periodo hubo un recambio de empresas nacionales por las extranjeras como abastecedoras de Petrobras, que ocupaba el segundo lugar entre sus pares del mundo. Fiori y Nosaki establecen que el descubrimiento de las reservas de petróleo en el presal en 2006 fue el momento decisivo en el que Brasil cambió la agenda geopolítica de los Estados Unidos. Brasil pasa a ocupar una posición destacada en 3 de las 7 prioridades estratégicas de la política energética de Estados Unidos, como fuente de experiencia para la producción de biocombustibles.
como socio clave para la exploración y producción de petróleo en aguas profundas, como territorio estratégico para la exploración del Atlántico Sur. 3 datos adicionales. El mercado del petróleo nunca se guió por la libre competencia, como aseguran los liberales, sino como campo de guerra entre las grandes corporaciones y las grandes potencias. La llamada corrupción fue desde siempre una práctica normal de la competencia por nuevos recursos y mercados. Y, por último, acusan de corrupción a los adversarios que se interponen en su camino. Creo que el análisis de Fiori y Nosaki es interesante y probablemente ajustado a la realidad, pero adolece de un par de insuficiencias, muy similares a las que tuvieron las administraciones del Partido de los Trabajadores, de la mano de Lula y Rousseff. La primera es que nunca tuvieron en cuenta la realidad del mundo, la feroz competencia entre naciones y empresas. Lula fue elegido con el lema Lulina Paz y Amor, y ya siendo presidente repitió una y otra vez que Brasil no tiene enemigos. Llevó adelante una política de buenas relaciones con el gobierno de Obama y de cooperación con los Estados Unidos. Aunque su gestión avanzó en la integración regional, como la UNASUR y la CELAC, que excluyen a Estados Unidos, no fue capaz de formular una política clara hacia la potencia que sigue considerando a la región como su patio trasero. El segundo problema es que no fue capaz de reformar el sistema político y de partidos, y se adaptó a lo que ya existía con pequeños cambios. Confió en el empresariado brasileño, que muy pronto le dio la espalda. Su proyecto político de elevar a Brasil al rango de potencia global, estaba asentado en los pilares de las empresas semiestatales, como Petrobras, y en las grandes empresas de origen brasileño pero con intereses globales. El tiempo demostró que ambos errores tuvieron consecuencias desastrosas y se convirtieron en fuerzas depredadoras que terminaron por desbaratar la gestión de gobierno. Empresas y empresarios nunca tuvieron intención de dejar la corrupción estructural de lado, porque solo pensaban en sus pequeños intereses. Brasil. La demolición de una potencia global. Cuando se escriba la historia de la segunda década del siglo XXI, podrá decirse que una de las principales potencias emergentes, integrante de los BRICS y líder de la integración de la región sudamericana, ingresó en un proceso de demolición de sus posibilidades como nación independiente. Los datos que van saliendo a la superficie avalan esa afirmación. Más aún, puede decirse que una parte de las élites militares, empresariales y del Estado brasileño, promovieron el desguace de todo vestigio de independencia nacional, lo que evidentemente favorece los intereses de Washington. 3 son los aspectos destacados de esa autodestrucción. El desmoronamiento de la burguesía brasileña, que era la más importante de América Latina, el retroceso en los avances tecnológicos, que sustentaban un desarrollo autónomo y la neutralización del nacionalismo militar. Las 3 han estado estrechamente vinculadas desde la década de 1950, cuando el país comienza su industrialización. En la segunda década del siglo, Brasil perdió su sector de alta tecnología, lo que le impide llegar a ser un país innovador mientras se hunde como exportador de materias primas sin procesar, como mineral de hierro y soja. En la década de 1980, las empresas de alta tecnología representaban casi un 10% del PIB, 9,7% exactamente, porcentaje que cayó al 5,8% en 2018. Según el autor del estudio, el economista Paulo César Morseiro de la Universidad de Sao Paulo, la industria de mayor tecnología en Brasil no consiguió sostener su pico de participación en el PIB ni siquiera durante una década. Considera que es un resultado penoso si se lo compara con la performance de los países en desarrollo. Sin desarrollar ese sector, será difícil avanzar hacia el escalón de la industria 4.0, que combina industria y servicios sofisticados, concluye el economista. El problema de Brasil es que tanto la agropecuaria como la industria extractiva cuentan con ventajas competitivas que abaratan las exportaciones, pero bloquean el desarrollo tecnológico, en el cual el Estado debe tener un papel destacado. Hace mucho tiempo que la agenda predominante en Brasil se restringe a la macroeconomía. No hay política industrial ni inversiones en innovación, asegura Morseiro. Brasil es un país desanimado, sin objetivos de largo plazo.
El sector industrial retrocedió a 1947, al llegar a su menor participación en el PIB, con apenas el 11,3% en 2018. En 1986 la industria alcanzó su punto más alto, con una participación de 27,3% del PIB. Ningún sector de la industria aumentó su participación en la producción total desde la década de 1980. Ni la de alta intensidad tecnológica ni la de menor, como textiles, vestimenta y bebidas. Otro profesor de la USP, Glauco Arvix, sostiene que los países que más se desarrollaron fueron empujados por empresas de alto dinamismo que aceleran el conjunto de la economía. El caso más exitoso ha sido la aeronáutica Embraer, que acaba de ser absorbida por la estadounidense Boeing, privando al país de un sector de alto contenido en tecnologías de punta. Es probable que el desarrollo brasileño se haya agotado en la década de 1980, en la etapa final del régimen militar, 1964-1985. Las élites parecen haber optado por mantener sus privilegios. Brasil está entre los 10 países más desiguales del mundo, trasladando sus riquezas a paraísos fiscales, a costa de mantener al país estancado y sin rumbo. La crisis política está agravando la falta de rumbo y la retroalimenta. El repliegue de un empresariado conservador crecido a la sombra de los contratos con el Estado, el temor de las élites a las mayorías negras y pobres, la falta de interés y de pulso de los militares, que en otros periodos sustituyeron al empresariado y a los políticos como punta de lanza de un desarrollo con proyecto de nación, están en la base de la crisis en curso. En los momentos decisivos de la historia de Brasil, la década de 1930 y la de 1960, los militares fueron los encargados de ponerse al hombro las tareas que nadie se animaba a enfrentar. La quiebra de la oligarquía terrateniente en el primer período, para abrir las puertas a la industrialización. El diseño de un proyecto de nación, en la segunda posguerra. En ambos casos las fuertes inversiones en infraestructura, energía y transportes, y la modernización del parque industrial, sacaron durante un tiempo al país del atolladero. El grueso de las grandes empresas estatales fueron creadas en uno de los dos períodos, desde Petrobras hasta Embraer. Ahora se proponen privatizar empresas estratégicas, como Embrapa, empresa brasileña de investigación agropecuaria, que juega un papel central en el desarrollo de tecnologías para la producción de alimentos y de la agroindustria. Fue creada en 1973, cuenta con 41 centros de investigación, está presente en casi todos los estados, tiene casi 10.000 empleados, de los cuales 2.500 son investigadores. Ha desarrollado investigaciones que permitieron mejorar desde las razas bovinas, Brasil es uno de los primeros productores de carne del mundo, hasta variedades de caña de azúcar que pueden ser cosechadas mecánicamente. Eliseo Alves, fundador y expresidente de Embrapa, muestra que desde 1973 hasta hoy el conocimiento sobre sistemas de producción impactó más en la agricultura brasileña que los equipamientos, máquinas y semillas. Se refiere a los conocimientos sobre la tierra, los factores de producción, el contexto de la tecnología. Prueba de ello es que la producción agrícola crece a tasas más altas que los insumos, porque el llamado conocimiento no cristalizado, el que se refiere a lo que está entre las orejas, es responsable del 89,8% de la producción agrícola. En 1979 ese índice estaba en 64,1%. La privatización de Embrapa solo puede beneficiar a las grandes multinacionales del sector, como Monsanto. El argumento del ministro de Economía, el neoliberal Paulo Guedes, es que la empresa tiene déficit. Un argumento mediocre destinado a mantener la dependencia y estancamiento del país. Si el rumbo no cambia, dos de las empresas más importantes en tecnología, Embraer y Embrapa, habrán sido engullidas por las multinacionales. Con este panorama, la demolición de Brasil habrá avanzado lo suficiente como hacer casi imposible un retorno al camino del país emergente, o global player, que se podía imaginar años atrás.